Bien, buenas tardes a todos. Por favor, me confirman ahí si se escucha para poder continuar. Sí, Se profesor. escucha, profe. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a ir directamente a la presentación, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, su paciencia en el sentido de que voy a tratar de, por decirlo de alguna forma, reestructurar el curso, ¿no? Por algunos motivos. No quiere decir que vamos a cambiar radicalmente el curso, quiere decir que vamos a retomar algunas cosas que se deben hacer, ¿ya? Entonces, allí les pediré su atención para que puedan captar algunas cosas, porque luego ocurre que no están claras algunas cosas y se pierden. En la sesión 10, que es la que supuestamente ya estamos, se pide que el estudiante ya haya elaborado, después de elegir su tema, la descripción de la realidad problemática. La profesora de prácticas me alcanzó un Excel y en ese Excel me mencionaba de que ya habían elaborado un borrador de su descripción de realidad problemática, que es la primera parte del plan de tesis, ¿ya? Entonces, esta guía y todos los materiales que les voy a mostrar están en el aula virtual en la sesión 10. Entonces, tienen que consultar eso, ¿ya? Si ven la guía, la tesis tiene una característica. Como producto de investigación, se desarrolla en 4 semestres. Séptimo, octavo, noveno y décimo. En séptimo, se elige el tema de investigación y luego se elabora el capítulo número 1. Y luego se va mejorando, se va modificando a lo largo de ese proceso, desde el séptimo hasta el décimo ciclo, en función de algunos cambios también que se dan, porque a veces la guía puede cambiar en detalles. Entonces, eso es algo que habría que considerar porque ocurre cuando uno dicta el curso de investigación 2 o el curso seminario, que el estudiante asume que supuestamente ya está bien, ¿no? Algo así. Y es bueno que eso lo conversemos y que lo cortemos ahora, porque, como le dije, en su ejemplo, en el caso de ustedes, supuestamente ya debieron haber hecho eso en práctica. Y lo voy a revisar, sin embargo. Se van a dar cuenta de que hay cosas que no están cuadrando seguramente. Para este semestre se debe acabar el capítulo número 1, que es el que está allí. ¿Ya? Entonces hay que buscar cuadrar el trabajo con esa estructura. Hoy día fundamentalmente vamos a ver la primera parte, que es dentro del capítulo 1 llamado planteamiento del problema. Vamos a ver la descripción de la situación problemática, porque es lo que nos pide la guía. Si bajamos aquí, dice descripción de la realidad problemática. ¿Ya? Descarguen la guía y revísenla, porque después ocurre que el estudiante alude a que no sabía lo que yo tenía que hacer. No me dijeron, no me avisaron o lo que fuera. Entonces, esto es lo mismo que está en la PTT, pero igual descarguen la guía, ¿ya? Esas 3 páginas son las que deben terminar para la nota de proceso 1. No hemos puesto la nota de proceso 1, hemos puesto la nota de parcial, de manera que todavía quedan 3 notas. Queda la nota de proceso 1, la nota de proceso 2 y la nota de examen final. Entonces, la descripción de la realidad problemática la vamos a mejorar para la semana 12. Estamos en la semana 10. Tienen 2 semanas para hacer ese trabajo y poder entregarlo, ¿ya? Luego viene la formulación del problema, que junto a los objetivos se trabajarán hasta la semana 13. Yo creo que una semana es más que suficiente para hacer eso, siempre que el estudiante haya estado atento a lo que debe hacer, ¿ya? Porque esto no es que nos lleve mucho tiempo. No obstante, en su momento se aclarará, se va a explicar, ¿ya? Igual tienen que leer la guía. Luego viene la justificación de la investigación, que se subdivide en 2 acápitos.
en dos apartados: la importancia de la investigación y la viabilidad de la investigación. Esto se presentará para la semana 14, ¿ya? Y las limitaciones del estudio, que es el último punto, se presentarán en la semana 15. Como ven, hemos programado las entregas para que de una vez terminemos con esto, ¿ya? En la semana 16 se entrega el primer capítulo del plan de tesis terminado en el formato correspondiente desde la carátula, páginas preliminares, y los anexos, ¿ya? Evidentemente también están las referencias. Hasta la semana 16, porque en la semana 16 se debe poner la nota del examen final. Entonces, esa entrega es la que se toma en cuenta para el examen final, ¿ya? El primer capítulo de la tesis terminado, más las páginas finales, más los anexos, se presentan hasta la semana 16 y en los anexos se deben colocar, como se ven ahí, los instrumentos de medida. ¿Qué instrumentos de medida se han identificado con la fuente de donde se ha extraído ese instrumento? ¿Ya? No es por eso correcto de que solo piensen que van a presentar el instrumento que supuestamente alguien por ahí les alcanzó, les pasó. Eso no les está ayudando. Honestamente, así no es como se debe aprender, ¿no? Sino hay que realizar la búsqueda. En la primera sesión se les entregó un juego de PPTs sobre búsqueda de información. Lo he vuelto a poner en el aula y esperaría que lo revisen porque lo van a necesitar para buscar tanto la bibliografía para los antecedentes, los instrumentos, como la bibliografía para, en este caso, el marco teórico. No les piden ustedes que tengan ya el marco teórico, pero les piden que ustedes acumulen bibliografía para que puedan hacer un marco teórico en el siguiente ciclo. Entonces, vamos a ampliar y a mejorar las matrices de información con motivo de la nota de proceso 2. Quiere decir que este mismo ejercicio, aumentado, corregido y mejorado, se tomará en cuenta para la nota de proceso 2. Y eso sería bueno que la noten, porque después algunos estudiantes aluden que no sabían, que no tenían idea en realidad de lo que se tenía que presentar. Eso se presenta en la semana 15, ¿ya? ¿Qué cosa he hecho yo con las matrices? Por ejemplo, las matrices para sistematizar los antecedentes. He vuelto a revisar las matrices y ahora, con motivo de que efectivamente sí cumplan, les estoy pidiendo que busquen 32 fuentes, ¿ya? Porque luego dicen, sí, sí tengo antecedentes, pero cuando uno le va pidiendo no tiene. O sea, no, realmente no tiene. Uno lee los trabajos y no hay una correspondencia entre el trabajo que están presentando como antecedente y el título. De hecho, aquí, en esta parte que ustedes están observando, dice literalmente, coloque aquí su título de plan de tesis. Y la mayoría no coloca el título de plan de tesis. No lo coloca. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer una lectura del antecedente en función de un título que no está? Eso es algo que se tiene que saber y se tiene que notar, ¿ya? Luego también les había pedido que redacten cada estudio previo seleccionado con formato de antecedente y que lo coloquen para después utilizarlo en su plan de tesis. Por favor, les pediría que manejen su audio porque se va a interrumpir así la clase, ¿no? Y después no se puede avanzar, ¿ya? Entonces, esto dice aquí, literalmente lo dice así. Y varios trabajos de los que han presentado los cuadros llenos y sin resumen. Y luego incluso me han escrito diciendo por qué tengo tal o cual nota, cuando se supone que esto se ha explicado varias veces y se ha dado más tiempo del que habíamos acordado inicialmente. Fue un acuerdo en el aula que les iba a dar una semana más y que además revisé varios casos aquí y luego no presentan como se ha pedido. Entonces eso les pediría que lo tomen en cuenta. Hay que buscar de nuevo. Ahí están las 32 fuentes que estoy pidiendo. De esas que seleccionen paso a paso las 16 que van quedando.
luego que seleccionen las 8 mejores, y esas 8 mejores son las que se van a convertir en los estudios previos, también llamados antecedentes. ¿Ya? Eso, y luego la otra matriz es para sistematizar los instrumentos de medida. Dependiendo de cuántas variables tengamos en el título, usaremos 2 o 3. Eso depende de cada caso. Hay que sistematizar acá la información para cada uno y al final resumir, colocar acá el título del plan de tesis, señalar el nombre técnico del instrumento. En el ejemplo, para ese resumen, el instrumento que se ha trabajado es la escala de procrastinación académica EPA de Busco, originalmente creada en el año 1988 y adaptada por Álvarez 2010. Entonces, yo no sabría decir por qué hay una resistencia a hacerlo así, por una razón muy sencilla. Si yo conozco el instrumento, conozco la fuente y lo puedo decir oralmente, va a ser bien sencillo hacer el trabajo de investigación. Pero lo que están haciendo no es lo que se está pidiendo. Entonces, eso se va a considerar para la nota de proceso 2, corregido, aumentado y mejorado, con los errores que se hicieron notar en la primera parte corregidos. Para asegurar que eso sea así, se ha elaborado aquí varias diapositivas con tutoriales sobre cómo crear ecuaciones de búsqueda. ¿Ya? Sí, brevemente y sobre el punto, si fuera la pregunta, Renato, te agradecería. Adelante, por favor. Sí, pero vamos a, o sea, la matriz que ya tenemos le vamos a agregar hasta llegar a 32. No es que le vayas a agregar solamente, tienes que mejorarla, porque muchos de esos estudios que han puesto no están en relación a su título. ¿Ustedes diferencian título de tema de investigación? ¿Tienen clara la diferencia? Por ejemplo, en tu caso, tú estás trabajando funciones ejecutivas, es el tema, pero el título es funciones ejecutivas y empatía en un grupo de músicos. ¿Qué nos está diciendo su título? Que es de diseño correlacional, ¿no es cierto? ¿Qué deberías buscar como antecedente? Idealmente un estudio correlacional. Si ustedes revisan sus antecedentes, están poniendo cualquier cosa. Por eso es que les estoy diciendo acá, cuando hablo de la matriz de 32, digamos, estudios, si quieren acá pongan todo lo que encuentran, pero luego van seleccionando paso a paso lo mejor en función de buscar concordar ese estudio con el título, hasta llegar a encontrar lo que efectivamente sí cuadre con el título. Tengo que ir reflexionando en el camino yo. Como lo estoy haciendo ahora en voz alta, respecto a tu caso, igual tengo que preguntarme, mi tema, ¿no? Mi tema es funciones ejecutivas, pero en realidad el título que yo he planteado, plantea una relación con la variable empatía, y que la empatía, digamos, es la otra variable, ¿ya? Y se va a hacer en un grupo de músicos, etc. ¿Ya? Entonces voy a buscar estudios lo más parecidos posible a lo que yo estoy trabajando. No puedo poner como antecedente cualquier estudio. Entonces, no es solamente completarlo, sino también mejorarlo de acuerdo a lo que hoy día estoy explicando. Creo que ahora sí debe estar claro, ¿no? Y por eso es que les estoy entregando las ecuaciones de búsqueda, ¿ya? Como un adicional a las PPTs que también se les entregaron y que se ha vuelto a poner ahí sobre búsqueda de información. Repasen estas diapositivas que las he vuelto a poner en el aula virtual. 2 horas pedagógicas son muy poco tiempo como para poder enseñar todo esto. Por eso es que no me tomo ese tiempo para hacerlo. Y prefiero ponerlo como un manual autoinstructivo. He puesto 1, 2, 3, 4. Si después de leer esos 4 no entienden lo que es la búsqueda de información, el uso de bases de datos y por qué es importante construir ecuaciones de búsqueda para después reportarlos en el trabajo, ya hay un problema, no están trabajando como se debe hacer. Por ahí viene el asunto, ¿ya? Entonces, remitiéndonos solamente al capítulo 1 del plan de tesis, la nota de proceso 2 se considerará en la semana 15 y consiste en la entrega de las 2 matrices de información, antecedentes o también llamados estudios previos, esa es la primera matriz,
y la segunda es sobre instrumentos de medida. Ambas corregidas y de acuerdo con el título del plan de tesis. No cualquier cosa, ¿ya? Sino en función del título. Y el título tiene que estar allí para poder leerlo. Entonces, en el primer capítulo del plan de tesis dice literalmente la guía, y eso lo he extraído de la guía. Se describe de manera resumida la situación problemática de la realidad social, económica, cultural, científica o tecnológica que motivan al investigador a seleccionar un tema determinado. Y es subrayado ahí, en la argumentación debe demostrarse que el problema seleccionado es el que debe y puede ser investigado. Entonces la guía ya nos está planteando que ese es un texto argumentativo. Debe enunciarse referencias que sustenten la realidad problemática. ¿Cuántas fuentes deberíamos usar? Siendo generosos, por lo menos un mínimo de 20. Pero si quisiéramos hacer un estudio riguroso, realmente rico, ¿no? Interesante, llamativo, que vale la pena, debería tener al menos unas 30 fuentes. Eso es algo que uno se va dando cuenta por experiencia. Por eso es que aprovechen esa búsqueda que van a hacer de su matriz y las fuentes que están encontrando para los antecedentes y los instrumentos, en revisarlos y utilicen esa información y cítenlos. Se van a dar cuenta de que con eso, si ustedes empiezan bien el primer capítulo, mal que bien, ya no van a tener tantos problemas en los siguientes ciclos. Por eso yo decía a Renato, no es solo cosa de que lo complete, no. Si yo quisiera simplemente que lo hagan así, como les he dicho en otros momentos, no me costaría ningún trabajo ponerles 20 y ya está, ¿no? O sea, de verdad eso no es ningún problema. Pero ustedes tienen que entender que todavía quedan 3 ciclos, octavo, noveno, décimo, y que a la mayoría le falta hacer el siguiente trabajo correspondiente a una revisión narrativa para el grado académico de bachiller. Entonces, si ustedes conocen la búsqueda, usan bien las bases de datos, ¿no? Conocen revistas científicas, manejan las ecuaciones de búsqueda, etcétera, y han realmente revisado el material, se va a hacer mucho más sencillo. Pero si no, ¿qué va a ocurrir? Simplemente que están cumpliendo nada más y al final eso les perjudica, aunque ustedes piensen que están aprobando. Es un problema. El otro problema es que se dice, en la argumentación debe demostrarse que ese problema seleccionado debe y puede investigarse. Para poder argumentar bien, yo necesito manejar las reglas de ortografía y gramática. Por eso le estoy poniendo ahí tutoriales con su respectivo URL y por favor, sí revísenlo. Si nos estamos tomando el tiempo de decir, vamos a hacer 2 semanas, vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo bien, son 3 páginas, pero no es por peso se mide una tesis, o sea, no es por cantidad que sea 3 páginas, será fácil. No, porque el primer gran problema que tienen los estudiantes es la escritura. Es una competencia compleja. Luego hay que revisar bien hasta el uso de las tildes, porque en la descripción de la realidad problemática se van a combinar los tiempos verbales. Por ejemplo, en algunos momentos vamos a escribir en pasado y los participios pasados llevan tilde al final. Una cosa es decir, Rodríguez 2018 realizó una encuesta, realizó. Si no pongo la tilde es realizo en indicativo presente y no es lo mismo. Entonces, eso revísenlo, por favor. La concordancia gramatical de número, ponen Rodríguez et al 2019 y cuando ponen el verbo lo ponen en singular cuando se supone que Rodríguez et al significa y otros más y no lo ponen así y creen que eso no es relevante. Entonces, cuando uno hace una corrección, ahora les voy a explicar qué errores cumplen. Hay que aprender a redactar oraciones claras, que se entiendan, que sean muy potentes, que directamente nos digan de qué nos está hablando el autor. Por eso es que yo sugiero, y de la mejor manera posible les hago llegar ese mensaje, deben leer al menos unas 20, 30 fuentes, he dicho, ¿no? O sea, oficialmente dice ahí 20, pues, pero yo realmente diría hasta 30, incluso más, ¿ya? Luego hay que revisar cómo redactar bien los párrafos. Tampoco tienen eso claro. O sea, se desgrega de las lecturas que uno hace en sus trabajos. Les estoy poniendo ahí los materiales, ¿eh? Por favor. Incluso me he dado el trabajo de ponerles ahí
tipo de párrafo, qué características tiene y cómo se estructura un párrafo, para que ustedes lo puedan revisar. No lo desperdicien, si no, no daríamos 2 semanas, repito, ya, porque solo son, entre comillas, son solo 3 páginas. Dicen que ya está, así me dijeron cuando me entregaron las notas, y ustedes también crean que ya está. Lo vamos a revisar y se dan cuenta que no es así. Luego hay que revisar cómo se presenta la introducción de un trabajo académico y cómo queda un trabajo académico al final. Me da el trabajo de poner todos los tutoriales para que ustedes lo revisen, manéjenlo. Otra cosa que no diferencian los estudiantes en general cuando uno revisa los trabajos es texto expositivo de texto argumentativo. No hay esa diferenciación, o sea, parece que no lo tienen claro. No es un curso de redacción, por eso yo no me puedo detener ahí, pero sí les digo que eso se nota. La descripción de la realidad problemática, lo dice nuestra guía, es una argumentación. Entonces, ¿qué te está diciendo? Es un texto argumentativo. ¿Y qué busca el texto argumentativo? Convencer, persuadir. ¿De qué nos va a persuadir como lectores? De que ese problema de investigación vale la pena ser investigado. Ese es el objetivo de un texto argumentativo, convencer, persuadir al lector sobre algo específico, sobre una tesis, sobre una idea principal. Entonces, hay que revisar qué es un texto argumentativo para que ustedes puedan hacerlo bien. Parecen cosas básicas, como les digo, pero no es así. Y acá les he puesto una conferencia completa sobre cómo redactar artículos científicos. Espero que realmente sí lo revisen, ¿ya? Porque eso es lo que genera interferencia. Y creen que ya presentaron el trabajo cuando no es así. Luego, como un primer texto de lectura inicial, pueden consultar este libro de metodología de la investigación como un texto de ayuda. No hay problema. Desarrolla mucho de lo que hoy día voy a decir. Esta es la versión del año 2014 y esta es la versión del año 2018. Cualquiera de los dos maneja más o menos el mismo contenido, de manera que se pueden ayudar. Ahí tienen ustedes cómo se plantea un problema en investigación cuantitativa, que es lo que están haciendo ustedes. ¿Qué es plantear un problema? Simplemente resalto esa idea principal que ellos enuncian. De nada sirve contar con un buen método y con mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. Por eso es que yo les pido que pongan el título, porque algunos piensan y así han procedido. No importa que no tenga el título claro, igual voy a cumplir con la tarea. ¿Y después qué van a hacer? Ahora se va a notar. Eso es lo que habría que ver. Luego hay criterios para plantear un problema de investigación. No cualquier cosa es un problema de investigación. Y ahí hay un error grueso. Un problema de investigación en términos sencillos, así bien claros, es un vacío de conocimiento. Hay una brecha de conocimiento, una diferencia entre lo que ya se conoce y lo que quisiéramos conocer. Y ese vacío que vamos a detectar, nosotros tenemos que tratar de llenarlo. Y a veces el estudiante razona de manera diferente y piensa que problema de investigación es igual a dificultad. Y eso no es problema de investigación, ese es un problema social quizás, que podría también estar ligado o podría prestarse para una investigación, pero en principio eso no es investigación. Investigación siempre es sobre la base de un vacío de conocimiento. A veces me plantean una cosa así, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre lo que estás haciendo y lo que ya presentaron tales autores en el año 2019? Es que yo lo estoy haciendo en mi distrito. Esa es la única diferencia. Ahí no hay un vacío de conocimiento. Ahí lo que han hecho es ir, tomar una tesis de repositorio, cambiarle la población y el año y creen que eso ya es investigación, cuando en realidad eso no es una investigación, eso simplemente es un plagio de título incluso. ¿Qué elementos entonces tiene el planteamiento del problema? Son los que señalan la guía, ¿no? Los objetivos, el problema de investigación, la justificación, la viabilidad, las limitaciones. Y vamos a verlas paso a paso. En las diapositivas está como un cronograma. ¿Ya? Revisen esas PPTs. Entonces, decíamos que la descripción de la realidad problemática, también llamada descripción de la situación problemática, también llamada descripción del problema simplemente, parte de un vacío de conocimiento, de una brecha de conocimiento, y representa entonces un aporte de conocimiento.
no es un aporte a mi tesis, no es un aporte a mi persona para poder sacar mi título o mi grado académico, lo que fuera, sino es un aporte de conocimiento. Se deberían revisar al menos unos 20 documentos para elaborar bien la descripción de la situación problemática en su trabajo de investigación. Hemos visto que desde un punto de vista formal es un ensayo científico que se debe desarrollar como un texto argumentativo de 3 páginas, en los que se buscará principalmente convencer o persuadir al lector sobre la relevancia del problema que se va a investigar. Para eso vamos a utilizar datos, hechos, citas, silogismos lógicos, etcétera. Esos son nuestros argumentos. A veces me dicen por ahí, pero es que eso yo lo he hecho con mis palabras. Tú piensas que son con tus palabras, pero si se pones a reflexionar, eso salió de algún lugar, de alguna clase, alguna separata, alguna conferencia, algún tutorial. Siempre ha salido de algún lugar. Luego, hay formas de presentar, de estructurar una descripción del problema. Este autor plantea 6 pasos. Ahí está el URL, si desean lo pueden descargar para que ustedes lo vean, pero yo lo voy a explicar de otra manera. Uno de los primeros errores que comete el estudiante cuando va a empezar a escribir este texto, que probablemente sea uno de los más difíciles de toda la tesis, y que uno después se da cuenta cuando acaba, es que no empieza esquematizando. O sea, no agarra sus 3 páginas y dice, miren, yo voy a tener 9 párrafos, 10, 12, los que fuera, y lo voy a dividir de esta manera. Va a tener esta secuencialidad. Eso es lo primero que tendríamos que empezar por hacer. La pregunta sería si lo hemos hecho o no. Si no lo hemos hecho, no está mal. Tienen un borrador inicial, pero hay que empezar haciendo esto que están viendo. Hay que esquematizar. Es lo primero que yo les voy a pedir que hagan, porque después se confunden. Lo pueden ver de otra forma, como lo que están viendo a continuación. Si yo divido mis 3 páginas, por ejemplo, en 9 o 10 párrafos, dependiendo de cómo yo escriba, yo podría ver que cada párrafo desarrolla un subtema específico ligado al tema principal, que se va a traducir en la pregunta de investigación. Si yo lo veo de otra forma, esto es como un silogismo lógico, donde tengo 9 premisas y una conclusión. Y la conclusión siempre debe derivar, como ustedes saben, de las premisas. No puedo hacer que derive de otra cosa. Entonces tengo que ir construyéndolo paso a paso, esquematizando y uniéndolo con conectores lógicos, por eso se llaman así. Entonces, dependiendo de cómo se dividen estas 3 páginas, podríamos tener 9, 12 párrafos. Eso va a depender de cada uno y del tema que va a tratar también. Pero eso es lo primero que habría que hacer, habría que esquematizar. Uno puede también razonar de esta manera, miren. Cada párrafo que yo ya estructuré previamente, que está allí, y que yo sé que me debe llevar a la pregunta de investigación, yo podría tratarlo como si fuera un pequeño, un mini artículo de opinión. Cada párrafo puede ser visto como un pequeño artículo de opinión, pero bien documentado, donde vamos a opinar sobre un tópico específico, un tema bien específico, pero ligado al resto. En el ejemplo, un estudiante quería trabajar las redes sociales como recurso didáctico para el aprendizaje en estudiantes universitarios, como motivo de su revisión narrativa. Entonces yo le decía, a ver, si nosotros separamos los tópicos, ¿qué es primero? La Internet. Ya, entonces vamos a estructurar un primer párrafo sobre la Internet y cómo este ha repercutido en el aprendizaje y el rendimiento académico. ¿Qué vendría después? Las tecnologías de comunicación e información. Entonces vamos a desarrollar eso también. Las tecnologías de información y comunicación y cómo esto ha repercutido en el aprendizaje y en el rendimiento académico. ¿Qué vendría después? Bueno, en los últimos años las redes sociales. Entonces vamos a desarrollar eso también, ¿no? Cómo esto ha repercutido en el aprendizaje y el rendimiento académico. Luego vamos a elaborar un texto argumentativo, por eso es un artículo de opinión, sobre qué, ¿no es cierto?, qué perjuicios ha traído consigo el mal uso de la Internet, de las tecnologías de información y de las redes sociales.
por ejemplo. Miren que cada párrafo estoy poniendo 4 citas al menos, estoy poniendo, bien documentado. Pero ahora le dije así, vamos a trabajar un párrafo desmitificando esa idea. Vamos a deconstruir esa idea, vamos a negar esa idea con argumentos. Decir, bueno, si bien es cierto, en muchos casos, ¿no?, el mal uso de la Internet, las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales ha perjudicado el proceso de enseñanza-aprendizaje y se traduce en ocasiones en bajo rendimiento académico. Por el contrario, bien utilizados, podría servir para potenciar el aprendizaje y mejorar el rendimiento. Y voy a citar argumentos, hechos, datos, etcétera, para fortalecer esa idea. Y por lo tanto, miren cómo va cerrando. En esta investigación se plantea analizar el rol que podrían cumplir las redes sociales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y el incremento de rendimiento académico. Miren cómo he desarrollado un argumento. Pero ¿por qué puedo desarrollar un argumento? Porque tengo orden y por otra parte porque yo ya conozco la información. Eso no les está pasando a ustedes porque no están revisando de verdad. Otro estudiante me decía, entonces yo podría desarrollar el tema del sentido del humor, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabemos muy bien al principio cómo lo vamos a hacer. Entonces le decía, para la descripción de la realidad problemática vamos a usar 3 páginas, lo mismo que ustedes. Deberíamos consultar al menos unas 30 fuentes si de verdad queremos hacerlo bien. Hay que cuidar la ortografía, la gramática, el uso de las normas APA, que como ustedes saben estamos en la 7ª edición. Y a este nivel ya hay que usar la lógica, hay que usar la dialéctica y la retórica, porque lo que dijimos es que buscábamos convencer al lector. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, miren el orden de triángulo invertido o de embudo que podemos ir creando. Primero podemos ir desarrollando la idea de que la salud ya no es vista sola como ausencia de enfermedad, sino como un estado general de bienestar físico, psicológico y social. A eso se refiere uno cuando habla de salud integral humana. Parte de esa salud integral entonces es la salud mental, a la que a veces no se le da importancia. Entonces hay que desarrollar ese argumento en un párrafo. Esa salud mental tiene algunos factores protectores que permiten ser más resiliente, ¿no?, adaptarse mejor a los estresores, etc. Uno de esos factores protectores puede ser el sentido del humor, que también puede existir en un sentido negativo o un sentido positivo. En un sentido negativo puede ser corrosivo y mal utilizado para lastimar al resto, pero en un sentido positivo puede servirnos como un, por decirlo entre comillas, como un mecanismo de defensa, en otros sentidos como una estrategia de afrontamiento al estrés. Hay términos que uno puede ir buscando en la bibliografía. ¿Qué beneficios entonces tendría manejar bien el sentido del humor? ¿Cómo se promociona esto desde la escuela, el hogar, la comunidad, los medios de comunicación, etcétera? Si se hace bien o no. ¿Qué instrumentos de medida se han encontrado o se utilizan en lengua española para su medición? ¿Qué limitaciones hay para ese tipo de estudios? ¿Qué cosa no se ha hecho todavía? Eso es lo que hay que señalar. Entonces viene la propuesta de investigación y se cierra con la pregunta. Ese orden nadie lo sabe. Ese orden que ustedes están viendo ahí lo hemos sacado porque la persona ha leído. Entonces va estructurando así su trabajo. Y esto también es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Nunca basta con una revisión para terminar bien un argumento, un texto argumentativo. Pasa que el estudiante ya cuando llega al ciclo, un ciclo superior dice, bueno, ya me revisaron, debe estar bien, ¿no? Y eso no es cierto. Uno lo revisa, ¿y qué cosa uno revisa? Miren, con esa flechita les voy a hacer notar a ustedes para que ustedes sí se den cuenta, pues todavía están en primer ciclo y pueden corregir. Cuando uno revisa un texto y está mal escrito en general al principio, todos, hasta el mío también está mal escrito, me incluyo ahí porque es parte natural de un proceso. El primer nivel de revisión es el de la ortografía, gramática, citas, referencias. Uno está revisando eso. ¿Y qué pasa? Que en la psique del estudiante, aquí se queda la idea de que ya me revisó, yo levanté las observaciones y debe estar bien entonces mi trabajo. Pero estaba tan mal escrito que en realidad no pudimos pasar a un segundo nivel, que era este.
yo debería revisar el texto, el tipo de texto, si realmente es argumentativo, si los párrafos están concatenados, cohesionados uno con el otro, si tienen una derivación lógica y me llevan hacia la pregunta. Si el espacio está bien utilizado, entonces el orden es como un rompecabezas. Este debería estar tercero, este debería estar quinto, lo invertimos, etcétera. Todo eso hay que revisarlo. Y como a veces en una segunda revisión se llega hasta ahí, el estudiante nuevamente dice, ya llegué, no, ya terminé, pero no es cierto tampoco, porque al final, si partimos del hecho de que eso es un texto argumentativo, ¿qué cosa debería revisar? ¿Qué cosa deberíamos revisar nosotros sobre todo? Esto de acá, nivel 3, ¿no? Si realmente esto es un texto argumentativo, y los textos argumentativos tienen esos elementos que están viendo ahí, el uso de la retórica, porque ustedes saben que la retórica busca convencer. Yo ahorita los estoy buscando convencer acerca del hecho de que hay que trabajar bien el primer capítulo de la tesis. Estoy buscando convencerlos usando argumentos, la retórica, la lógica, que también hay que revisarla si la estamos usando bien. Y tercero, la dialéctica, que es la oposición de argumentos. La oposición de argumentos. Por eso los conectores son de un lado, por otro lado, no obstante, sin embargo, empero, etc. Y uno dice, ay, acá me está convenciendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes pasen por revisión, pregúntense en qué nivel está, porque generalmente se revisa esto, la capa superior nada más, lo superficial, y luego la estudiante dice, ya me revisaron y me dijeron que está bien. Eso no generalmente no es cierto. Cuando uno lo revisa de verdad, no llegan a esto. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto. Pues usted también póngase a pensar en eso, ¿no? Son 2 horas. Entonces no se llega. Ahí les he puesto un ejemplo para que ustedes puedan revisarlo y se den cuenta con ese ejemplo. No lo voy a leer yo por una cuestión de tiempo, voy a pasar a otro punto, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta breve sobre lo que se ha dicho para pasar al siguiente punto? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran decir? Para poder pasar al siguiente punto, por favor. Algo que no esté claro. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo muy bien? ¿Claro? Habría que buscar identificarse, ¿no? O sea, acá hay un número, pero no sabré decir de quién será el número. Ujú. Claro. Bien, entonces, vamos al siguiente punto, que es este. Entonces, para poder escribir, necesitamos un plan de redacción. Siempre va a ser así. Siempre se requiere un plan de redacción. No es que uno empiece a escribir y naturalmente le van a salir bien esas 3 páginas. Ese es un error grueso que uno comete. Entonces, a veces, vamos a ponerlo en grande incluso, cuando uno está escribiendo, el tema se presta para usar un modelo inductivo. ¿En qué consiste el modelo, perdón, deductivo? ¿En qué consiste el modelo deductivo? Que algunos temas se prestan para desarrollarlo desde el nivel mundial hasta el nivel local, describiendo el problema paso a paso, cómo se presenta desde cada punto de esos niveles. Entonces dice, por ejemplo, si mi tema fuera el acoso escolar y yo tuviera datos a nivel mundial sobre cómo se presenta el acoso escolar en países de primer mundo, en países asiáticos, en países como Estados Unidos, etc. Entonces yo podría ir describiendo qué se ha encontrado sobre esto, cuál es la prevalencia, por ejemplo, sobre el acoso escolar en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces yo podría hacer eso. Luego podría decir cómo se encuentra la situación del acoso escolar en América Latina, porque quizás tengo datos sobre eso también en América Latina. Podría desarrollar cómo se encuentra el acoso escolar a nivel nacional. Podría desarrollar cómo se encuentra el acoso escolar a nivel regional, donde yo me encuentre. Y finalmente a nivel local, si se ha encontrado o no se ha encontrado algo todavía respecto a la prevalencia.
Pero eso depende de mi tema. Si mi tema fuera, por ejemplo, conductas autolesivas sin intención suicida, si yo tengo datos de prevalencia sobre eso, porque hay reportes de la OMS, entonces podría citar eso. Si yo tengo datos de prevalencia porque la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo dice, podría citar eso. Si el MINSA tuviera, si el Ministerio de Salud en el Perú tuviera datos sobre eso, podría citarlos. Y así sucesivamente. Entonces, va a depender del tema que esté trabajando y si cuento con esos datos o no cuento con esos datos. Eso es importante que uno se dé cuenta. Pero no en todos los casos se va a aplicar el mismo plan de redacción. En otros casos, hay temas que se prestan para un desarrollo a través de una reconstrucción histórica de cómo se ha venido dando el problema. Yo puedo reconstruir ese problema históricamente, retrocediendo hasta lo más antiguo y terminando por lo más reciente. Entonces, quizás si mi tema fuese la comprensión lectora, para poner solo un ejemplo, yo podría indagar de cómo se encontraba la comprensión lectora en el Perú hace unos 30 años. ¿Qué nos decían luego las primeras evaluaciones censales? ¿Qué nos decían luego las primeras evaluaciones internacionales de las que participó el Perú? ¿Qué nos dicen las últimas evaluaciones censales y evaluaciones internacionales? Y terminar por cómo vemos el problema al día de hoy. Entonces yo podría hacer esa línea temporal tratando de reconstruir cómo se ve el problema a lo largo del tiempo. Pero depende de que tenga la información y de que el tema se preste para eso. No es que a mí se me ocurra, yo voy a usar un modelo histórico. ¿Por qué? Porque cada tema calza con un modelo o no a veces. Ustedes tienen que identificar qué plan de redacción puedo seguir para mi trabajo. Eso es importante que se den cuenta. ¿Ya? No siempre todos los planes de redacción van a calzar. Otros utilizan a veces un modelo médico. Utilizando una metáfora médica, lo primero que va a hacer un médico cuando le llega un paciente es elaborar un diagnóstico. Entonces va a describir el problema lo más detalladamente posible. Entonces, si el diagnóstico fuera que el paciente tiene apendicitis, el siguiente paso va a ser elaborar un pronóstico, decir, bueno, esto va a suceder como una predicción científica si en pocas horas no es intervenido quirúrgicamente. Esa predicción científica no se hace antojadizamente, sino se hace en base al conocimiento que ese médico tiene. En la investigación científica se hace una predicción en virtud de que se conoce la literatura, se conocen los antecedentes y se puede pronosticar. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos tratando el tema de la conducta antisocial en la adolescencia y hacemos un diagnóstico detenido sobre cómo se encuentra la conducta antisocial en adolescentes, la literatura nos va a decir que un porcentaje determinado de esos adolescentes, al no intervenir, ¿no?, la comunidad a través de los padres de familia, los docentes, las autoridades, los medios de comunicación, etc., hay un grueso de esos adolescentes que transgreden la línea entre infracción y se convierten en delincuentes en un futuro. Entonces, yo podría hacer ese pronóstico. Evidentemente, tengo que decirlo de manera asertiva, ¿no? De continuar este problema, ¿no?, y no tomarse las medidas correctivas pertinentes, en unos años es probable que los niveles de inseguridad ciudadana, dada la delincuencia, ¿no?, creciente, se incrementaría. Entonces pongo las citas. ¿Quién sustenta esa idea, no? ¿Por qué pienso que eso va a ocurrir? Porque eso está en la literatura, no es que a mí se me vaya a ocurrir. Y el control entonces será muchas veces la propuesta de investigación. En el caso del médico, el control es vamos a intervenirlo quirúrgicamente. Y en el caso del educador, el psicólogo, suele ser la propuesta de investigación. Y por eso es que este modelo se presta muy bien para los estudios experimentales. En el ejemplo, yo he empezado describiendo el problema de la comprensión lectora en un grupo de estudiantes de sexto grado de primaria. Y he dicho que ese problema está fuertemente correlacionado con los hábitos de estudio. He explicado qué va a pasar en un futuro si es que esa lectura no mejora.
La lectura es un aprendizaje instrumental útil para el aprendizaje de otros contenidos. Si no desarrollan lectura, ¿no? En un futuro no podrán aprender otras materias y finalmente algunos verán truncada su oportunidad de llegar a la universidad y de hacerlo incluso no podrán realizar correctamente sus trabajos académicos, etcétera, etcétera. Entonces, una predicción científica. El control entonces será la puesta en práctica de un programa de hábitos de estudio para mejorar la comprensión lectora. Entonces, eso es lo que yo estoy usando como plan de redacción. Como ven, estoy tratando de ajustarlo a mi tema. Siempre va a ser así. Cuando uno va a trabajar varias variables, porque hay compañeros que están trabajando 3, incluso hasta 4 variables, un modelo de redacción, un plan de redacción que se presta muy bien para esto es el de árbol de problemas. Porque ¿qué hace un árbol de problemas? ¿O cómo trabaja? ¿Bajo qué lógica trabaja? Bajo la idea de que primero voy a identificar un problema y lo voy a describir lo mejor que pueda. En el ejemplo, el problema sería la procrastinación académica. Entonces lo voy a describir lo más detalladamente posible. Voy a empezar conceptualizándolo brevemente, voy a dar datos de prevalencia, voy a decir seguramente cómo se encuentra eso en el contexto peruano, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Luego, cuando detalle las consecuencias, tengo que basarme en la bibliografía, no es que a mí se me ocurra, pero ya seguramente el que revise la bibliografía se va a dar cuenta de que a nivel pedagógico los problemas más recurrentes son desaprobación en los exámenes, retraso en el avance de la malla curricular, porque al desaprobar la gente tiene que llevar varias veces el curso, e incluso deserción universitaria, porque a veces se desmotivan y dicen, bueno, entonces, ¿para qué voy a seguir? ¿No? Y eso se puede saber por la literatura. Y luego uno hace también una, digamos, digresión sobre las causas, pero luego de hacer una revisión de la literatura siempre. Cuando uno hace una revisión de la literatura sobre esas causas, entonces va enumerando, ¿no? Y redacta algo como, eh, para entender la procrastinación académica se han identificado un conjunto de variables que están asociadas como factores de riesgo, ¿no? Entonces se señala esta. Las que encontremos según la literatura, las más fuertes. Y luego yo voy a decidir, quizás trabajo con esta y esta. Si quiero 3, también puedo hacer esas y las voy a bajar acá. No obstante, ¿no? Una revisión de la literatura nos permite ver o hace notar que la regulación emocional, ¿no? Y la impulsividad serían factores de riesgo a considerar para intentar entender la procrastinación académica. Entonces, uno va desarrollando eso y va explicando, ¿no? Cómo sería la relación entre la variable 1 y la variable 2, entre la variable 2 y la variable 3, así. Va explicando, siempre en función del problema de investigación. Y finalmente se hace la propuesta, ¿no? Dice, bueno, por estas razones, ¿no? En este estudio se plantea analizar la incidencia de, en el ejemplo que estoy poniendo, la regulación emocional e impulsividad sobre la procrastinación académica. Entonces, ya sí, rodeados. Eso es tener un plan de redacción, ¿ya? Otros utilizan un modelo FODA o DAFO, ¿no? Que básicamente son lo mismo, pero digamos el orden nada más de la presentación. Entonces, uno puede empezar presentando las debilidades, básicamente es el problema, bien descrito, qué está pasando, qué está sucediendo, qué está pasando ahí en ese contexto, ¿no? Luego uno describe las amenazas, y como en el ejemplo médico era el pronóstico, ¿no? ¿Qué podría ocurrir si no se mejora esa situación? Siempre con bibliografía. Luego uno puede describir las fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya se sabe sobre ese tema, cuánto se ha avanzado. Quizás ya hay un marco teórico sobre el tema, ya hay instrumentos de medida, hay programas de tratamiento, de intervención, promoción, etc. Pero algo está faltando. Entonces, eso que está faltando es la oportunidad que uno ha identificado. Y justamente es lo que uno va a plantear. Podríamos decir en el ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, se ha avanzado en el conocimiento de la autoestima en adolescentes y existen algunos programas de tratamiento para su mejora, así como también se han venido utilizando algunos instrumentos de medición, estos últimos no cuentan con evidencias de validez, confiabilidad y equidad
Y además no se han encontrado a la fecha estudios sobre sus datos normativos, lo que no permitiría una correcta medición de la autoestima entre adolescentes de Lima Metropolitana. Por eso se plantea su adaptación lingüística cultural. No, ya. Ahí está la oportunidad, ya tú dijiste ya lo que ibas a hacer. Entonces siempre hay que partir de eso, de tener un plan de cómo yo voy a estructurar mi información. A eso me refería desde el principio. Y finalmente, como dijimos al principio, la descripción de la realidad problemática es un ensayo científico. Entonces uno puede tratar de darle forma de ensayo siempre también. ¿Ya? Pero en realidad no hay una regla fija. Miren que hemos visto como 10 modelos diferentes. Y no hay una regla fija, es decir, así yo voy a redactar. Eso uno va encontrándolo en el camino, viendo qué tema voy a tratar, cómo lo voy a trabajar, qué diseño voy a utilizar. Eso es lo que habría que ver. No hay sobre eso reglas fijas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido para seguir avanzando? ¿Algo que quisieran preguntar? Tenemos 50 participantes. ¿Alguna pregunta que quieran enunciar? ¿Se va entendiendo? Vamos entonces a preguntarles, ¿no? Valeria Zavala está presente. Valeria Zavala está presente. Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches ya, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengas, por favor, sobre lo que estoy explicando? No, por mi parte todo claro. Bien. Entonces, vamos con Sonia Kea. ¿Está presente? Sonia Kea está presente, por favor. Sonia Kea está presente. No está presente, entonces. Ramos Renzo. ¿Renzo está presente? Renzo está presente. Renzo Ramos. Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Como Buenas noches. primero esperando que te encuentres bien, ¿no? Como todos. Luego quisiera preguntarte, ¿tienes alguna duda, algún comentario, algo de repente que no ha quedado claro? ¿Algo que quisieras preguntar? Sobre lo que he explicado, no. Ya. Ujú. Bien. Entonces vamos, aquí les he puesto otro ejemplo para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Son ejemplos, pero les va a servir simplemente para darse cuenta que los párrafos deben ser compactos, concretos, concisos, bien citados así. ¿Ya? Para eso lo he puesto. No estoy invitando a que se copien, ¿ya? Por si acaso. Simplemente son ejemplos para que ustedes lo utilicen. Esos modelos que hemos visto que están ahí, miren, son los que yo alguna vez me ideé cuando yo empezaba a enseñar el curso de proyecto de investigación. Yo lo aprendí en un diplomado acá en la universidad. Lleva 5 años más o menos un diplomado de asesoría en investigación. Yo quería dictar el curso. Entonces ahí una profesora que en ese momento estaba terminando su doctorado nos explicó cómo podíamos nosotros estructurar el problema de investigación utilizando modelos. Nos enseñó algunos. Después leyendo la bibliografía me di cuenta de que hay más, hay más. O sea, uno puede crearse modelos usando ese flujograma, usando el diagrama de Ichikawa y otros, un montón. Lo que pasa es que normalmente es difícil sistematizarlo, por eso es que no se enseña así. La mayoría, hasta en doctorado, va a decir simplemente lee y trata de hacerlo, digamos, ¿no? Y ya está, así nos van a decir a veces. Aquí les he colocado un conjunto de tutoriales sobre el planteamiento del problema, para que ustedes los puedan revisar también, ¿ya? Entonces, les invitaría a que revisen esos tutoriales siempre. Y aquí hay una conferencia completa sobre cómo elegir el problema de investigación y cómo desarrollarlo, ¿ya? Si quieren ustedes con paciencia pueden revisarlo. Entonces, hasta ahí básicamente era la exposición. Pero voy a retomar las ideas que mencioné arriba porque después fueron llegando algunos compañeros.
Y en algunos casos ocurre que luego plantean de que no se enteraron, no se dijo, no se sabía. Primero, empecé diciendo que estando ya en la semana 10, el sílabo plantea que ustedes ya debían de haber trabajado el planteamiento del problema, ¿ya? Y dentro del planteamiento del problema, principalmente la descripción de la realidad problemática. Un poco que nos estamos poniendo al día, ¿ya? No se puede hacer una buena descripción de la realidad problemática si no se tiene conocimiento del tema y no se tiene material para poder trabajar. Por eso es que le he dado más importancia a que ustedes junten la bibliografía para que puedan hacerlo. De acuerdo a la guía, hasta aquí debe llegarse este semestre, hasta terminar el primer capítulo. Cada uno de esos puntos lo vamos a desarrollar paulatinamente. Hoy día hemos visto la descripción del problema y como ven pide 3 páginas, es lo que se ha explicado. Esa primera parte se debe entregar hasta la semana 12, corregido. No lo que ustedes tienen, les estoy diciendo, por favor. Porque yo entiendo de que han trabajado un primer borrador con su profesora de prácticas, pero no me van a entregar eso, lo tienen que mejorar. Ya he dado pautas para que mejoren ese trabajo. Dice 3 páginas, estamos en la semana 10, tienen estas 2 semanas para hacerlo bien. ¿Ya? No me entreguen lo mismo de siempre, porque la otra vez, cuando hemos acordado, varios no han respetado el acuerdo. Me han entregado lo mismo que ya tenían nada más. Luego veremos en la semana siguiente, yo voy a explicar la formulación del problema y los objetivos. Vamos a trabajar una pequeña matriz y les voy a explicar por qué deben tener preguntas específicas también y cómo se hacen. Pero eso se va a calificar en la subsiguiente semana, todavía está ahí corregido. Luego veremos la justificación, cómo se elabora, en qué consiste, y vamos a dividirlo en importancia de la investigación y viabilidad de la investigación, y eso se presentará en la semana 14 terminada. ¿Ya? Y finalmente, en la semana 15 terminaremos todo el primer capítulo. Me tienen que entregar el trabajo, por favor, en la guía, como dice la guía, con su carátula bien hecha, con sus páginas preliminares, con su índice, con el ordenamiento, los márgenes, el tipo de letra, todo eso está en la guía. ¿Ya? No me van a entregar solamente un Word, digamos, mal hecho, ¿no? Eso no es la idea, ¿ya? Y finalmente los anexos. En los anexos vamos a considerar los instrumentos de medida y la evidencia de que se extrajo de un artículo científico de una buena base de datos. Por eso es que les pedía que buscaran. Y les dije también que debían hacer bien estas matrices porque les va a servir no solo para este curso, sino para el siguiente. La mayoría no ha hecho bien las matrices, ¿no? Han trabajado mal esas matrices. Y he vuelto a explicar hoy día cómo se tenían que hacer. ¿Ya? Les he dicho, para el caso de los estudios previos o antecedentes, que traten de reunir la mayor cantidad posible. Hemos puesto como parámetro 32, pero les he puesto ejemplos. He dicho, eso luego se va reduciendo. Tienen que llenarlo todo. Háganlo paso a paso. O sea, cuando ustedes no lo hacen así, no están reflexionando sobre lo que están poniendo. Ese es el problema. Y luego cuando yo lo reviso y les digo, miren, tienen X de nota, dicen, ¿por qué me pone esa nota? Dicen todavía. No están siguiendo los pasos. Algunos me están mandando incluso solamente una matriz, cuando dice claramente que se tienen que entregar las 2. Eso no es lo que se ha pedido. ¿Ya? Y hay que resumirlo. ¿Por qué se dijo que se resuma en concordancia con el título? Porque esos antecedentes después se van a usar en el capítulo 2, que no les piden en este curso, pero que después se asume de que debieron de haberlo hecho, habían hecho la búsqueda en este curso, porque si no en el otro no pueden avanzar. Ese es el problema. ¿Ya? O sea que hay que llenar el resumen y eso debe concordar con el título de la investigación. Podemos utilizar informes de artículos, tesis. Preferentemente artículos es lo que se está pidiendo, ¿no? Las tesis no lean tesis, yo les he dicho eso y no parece que no lo quieren entender.
porque es más fácil para algunos buscar en los repositorios o descargarlo a Google. Pero sincérense con ustedes mismos. Así no se aprende, o sea, si se tratara de eso, pues cualquier cosa ponemos y ya está, ¿no? El día sábado, el día domingo tuve reunión con los estudiantes de noveno para ver su plan de tesis. Y un estudiante me decía, yo voy a trabajar la procrastinación docente y el estrés docente. Cuando veo sus instrumentos, él me dice que está bien porque supuestamente, digamos, él ha buscado, ¿no? Pero le digo, dame la fuente para revisarlo contigo acá. Y me da el URL de un repositorio de una universidad X. Había descargado una tesis de maestría en gestión educativa. Y cuando veo los instrumentos, yo he leído uno por uno delante de él con él. Vamos a leer en voz alta, le digo, los ítems, uno por uno. Cuando estaba ya terminando de leer el instrumento, le digo, después de haber leído los ítems, respóndeme con sinceridad, le digo, ¿estos ítems miden procrastinación o no miden procrastinación laboral? Procrastinación docente. No, no miden. ¿Y entonces por qué lo estás usando? No es que yo pensaba que era lo que se tenía que hacer, pero yo cuando entré el primer día de clase, ¿qué les dije? ¿Que tienen que leer artículos o que tienen que leer tesis? ¿Qué les dije yo? A ustedes también, ¿qué cosa les he dicho? ¿Que lean artículos o que lean tesis? ¿Qué cosa les he dicho desde el primer día? Principalmente lean artículos. ¿Por qué razón? Pues voy a volver a explicar para que ustedes entiendan, porque todavía tenemos unos minutos y es bueno que lo reflexionemos. Las tesis tienen una intención administrativa, que es cumplir con un procedimiento. Yo necesito un documento que diga que hice el trabajo, acá está. Sea para bachiller, para licenciatura, para maestría o para doctorado. En general, la mayoría no está pensando en ese aporte de conocimiento y en, digamos, hacer bien el trabajo. Entonces, cuando uno lee una tesis, no tiene esa garantía de conocimiento. Más bien, yo le dije desde un comienzo, ustedes revisan las revistas indexadas, los artículos pasan por revisión por pares, y los pares son muy exigentes. Son muy, muy exigentes. A mí también me rebotan los artículos, a veces no lo podemos publicar porque nos parece que está muy bien hecho, etcétera, etcétera. A todos nos va a pasar. ¿Por qué? Porque el editor de la revista recibe el artículo en manuscrito, en borrador, y dice, si pasa, no pasa. Si pasa a una segunda etapa, estará en revisión por pares. Y esos pares van a decir, si pasa, no pasa. Y a veces ustedes no lo entienden o no lo quieren entender, debe ser por la facilidad, pero miren, yo les voy a mostrar un ejemplo nada más. David. Esta es la revista de la propia facultad, ¿ya? Yo voy a entrar acá, voy a aquí entrar, buscar, dice, data autores, data acerca de contacto, tal. Miren, nosotros hemos buscado aquí en enviar. Miren aquí cómo se trabaja, ficha de redacción, tal. Yo quiero enviar acá mi artículo y me van a pedir así paso a paso que debe estar sí o sí, ¿no? Bien hecho el trabajo. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, aquí, ¿qué se me ocurre? Envíos. Ya, voy a los envíos. Entonces, yo quiero entrar acá y voy a buscar, voy a enviar mi artículo. No me lo van a aceptar simplemente porque yo sea buena gente, sino lo van a tener que revisar. Entonces, eso es lo que tiene que darse cuenta, ¿no? Que las revistas son bien exigentes. Vamos acá al panel de control de repente. Miren, las revistas son muy exigentes. Esta, por ejemplo, esta de acá. Vamos, mientras que la otra carga, vamos viendo esto de acá. Y hay revistas más exigentes todavía, ¿no? Entonces vamos a iniciar sesión. Yo voy a entrar y miren, yo tengo acá algunos envíos. Entonces,
¿Qué cosa te dice? Mira, tu artículo está en revisión, te dice. No es que de frente se acepte. Si está bien hecho, te lo van a aceptar. Si no está bien hecho, no te lo van a aceptar. Acá, miren. Dicen, ese artículo que usted ha mandado, como está en revisión. Ni siquiera está en revisión, eso está en una propuesta todavía. Este está en revisión, ese está en revisión. Este no está completo. O sea, son muy exigentes las revistas. Te rechazan incluso tus artículos así, cuando no les parece que está bien hecho. Entonces, desde un comienzo se les ha pedido, por favor, les he dicho, no revisen tesis, no lean tesis, lean artículos. Eso les dije desde el primer día. Y también para encontrar los instrumentos. Los instrumentos de medida, les he dicho, busquen instrumentos en las bases de datos. Busquen instrumentos en las bases de datos y especifiquen ahí sus características. Y luego háganme resumen en concordancia con el título de investigación y señálenme el nombre técnico del instrumento para saber que efectivamente hay concordancia con su investigación. Si van a trabajar 2 variables, entonces serán 2. Si van a trabajar 3, tienen que ser 3. Tiene que apuntar acá a la variable. Un ejemplo, alguien me dijo, voy a trabajar estrés docente. Y cuando veo acá el instrumento, mire burnout. Burnout no es igual a estrés. Es otra cosa. Entonces no hay esa concordancia. No lo están reflexionando, están poniendo nada más. Y entonces eso no tiene mucho sentido, como le dije. Eso fue lo que se ha señalado en hoy día. Se les ha entregado las ecuaciones de búsqueda. Ahí hay tutoriales para que se lo puedan revisar. 4 tutoriales les he puesto. Y les he puesto ahí de nuevo, paso a paso, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer el primer capítulo correctamente. Y les he dicho que los principales problemas que uno va a encontrar al principio son de redacción. Ver bien los signos de puntuación, ver bien el uso de las tildes, ver bien cómo se escriben las oraciones, cómo se estructuran los párrafos, cómo se elabora la introducción a un trabajo académico, cómo se estructura ordenadamente esto, su diferencia con un texto argumentativo, un texto expositivo, porque no son lo mismo, y ver finalmente el tema de la redacción científica. Ahí es donde deberíamos centrarnos. Entonces, revisen estos libros, se ha dicho. Les he explicado las razones de por qué muchas veces lo que plantean no es un problema de investigación. ¿Ya? Porque el problema de investigación es vacío de conocimiento, brecha de conocimiento, representa un aporte de conocimiento. Y también les he dicho que para que sea bien deberían citar por lo menos pues unas 20 fuentes. Y ahí, miren, dense cuenta de la lógica, ¿no? El estudiante dice, yo sí he hecho mi tarea, profesor. Miren cómo reflexiona, ¿no? Supuestamente yo le pedí 24. Miren, le pedí 24. Le pedí 24, dice que lo ha hecho, ¿no es cierto? Y aquí también le pedí 5. Más otros 5 serían 10. Tendría 34. Y ahora resulta que le pido, ponme menos 20, pero yo te recomiendo 30. Entonces comienza a renegar y dice, no, ¿cómo voy a poner 30? Es demasiado. Pero no dijiste que lo habías hecho hace un rato ya en la matriz. ¿Por qué te es tan difícil ponerlo? Porque quizás no lo has hecho de verdad. Pues hay que sincerarnos. Hay que hacerlo de verdad. Y hoy día les he dado pautas para que ustedes puedan estructurar su texto. Les he dicho, no se empieza a hacer de frente, se empieza esquematizando, segmentando el espacio. Ahí les he puesto un ejemplo. Y les he dicho por qué se hace así, paso a paso. Les he dicho también que otro truco consiste en ver cada párrafo de aproximadamente 100 palabras como si fuera un pequeño texto de opinión, un artículo de opinión, bien documentado con oraciones concisas y las citas bien hechas. Y un tema específico, nada más. Y que eso me lleve, lógicamente, a la pregunta de investigación. Les he vuelto a mostrar a través de este ejemplo cómo se podría hacer también. Y finalmente les he dicho, con eso voy terminando, que no basta, y uno sabe eso, con una revisión para terminar bien un texto argumentativo. Los textos argumentativos son los más difíciles de elaborar. Y el estudiante a veces asume equivocadamente, eso lo he visto mucho en octavo y en noveno, que ya está bien porque me lo han aprobado. Y cuando uno lo lee, no se entiende muchas veces. Porque la revisión, a falta de tiempo, a veces solo se centra en esto, en un primer nivel, en donde está
la redacción, la ortografía, a veces las citas, a veces las referencias. Un ejemplo, a ustedes no les afecta, pero a los del grupo anterior sí. El semestre anterior todavía se estaba trabajando con el APA 6, ahora se está trabajando ya con el APA 7. Y cuando yo reviso los trabajos, sigue con el APA 6. Entonces yo le digo al estudiante a veces, ya de noveno ciclo, tienes que cambiarlo porque ya no estamos usando ese manual, sino estamos usando el nuevo. Entonces entra un poco a la defensiva y dice, pero a mí me dijeron que estaba bien. Es que yo no estoy diciendo si está bien o mal, yo estoy diciendo que ya eso no se está usando. Son dos cosas diferentes. Igual pasa acá, ¿no? O sea, cuando uno está revisando esto de aquí, dice, el manual anterior decía que cuando iban a hacer sus marco teórico segundo capítulo, primero se ponían las bases teóricas, no, primero se ponían los antecedentes y después las bases teóricas, y ahora es al revés. Primero se ponen las bases teóricas y después se ponen los antecedentes, y ya no le llaman antecedentes tampoco, sino evidencias empíricas. Entonces, yo reviso el trabajo y le digo, mira, el contenido hay que corregirlo, no está tan mal, pero no responde a la guía. ¿Y qué cosa dice a veces al estudiante un poco frustrado? Dice, pero a mí me dijeron que estaba bien, pero no sé si estoy hablando correctamente o estoy diciendo algo equivocado. Yo no estoy diciendo que esté ni bien ni mal, estoy diciendo que no corresponde a la guía actual. ¿Tan difícil es de entender eso? No creo que sea tan difícil de entender eso. Ha cambiado. A ustedes también les puede pasar que lo hacemos bien, lo trabajamos, pero si la guía cambia el otro semestre, por algún motivo, tienen que adaptarse a ese cambio, porque es así nada más, y ya está. Pero tienen que ver en qué nivel están. Si están en el nivel 1, no se equivoquen, eso no es lo que estamos buscando. Se supone que el curso no es de redacción. Se supondría que ya debería estar listo eso. Tampoco es un curso de producción textual, ¿no? Si no es un curso básicamente donde estaríamos trabajando esto, pero no se puede porque no se entiende el trabajo, no se deja leer. O sea, cuando uno lo está leyendo, ¿qué quieres decir acá? Entonces a cada rato estamos volviendo sobre eso. Entonces dense cuenta de eso. Y finalmente les he puesto ejemplos para que ustedes lo revisen. También les he señalado que hay plantillas, modelos que uno puede seguir para redactar. Les he puesto un segundo ejemplo, ustedes lo puedan ver. Y tutoriales más una videoconferencia. Eso básicamente es lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? No es que el manual APA sea el de la Universidad Javeriana, sino que ellos han hecho un buen resumen. Entonces podemos usar ese, digamos, ¿no? Podemos concordar en utilizar ese como un resumen, pero no es que, digamos, sea ese estrictamente. Ya existe la versión en español, lo venden y entiendo que su costo es de 140 soles aproximadamente, ¿no? Pero si uno quiere, bueno, por ahora, utilizar una buena versión, un buen resumen, sería este de acá, ¿no? Que es el que estás señalando. La Universidad Javeriana hizo un buen resumen y este es el que podrían utilizar por mientras, ¿no? Está bastante bien hecho, ¿ya? Ojo, el manual APA no es una Biblia, ¿no? En el sentido de que a veces me traen el trabajo y me dicen, yo lo he hecho según como dice APA, ya, pero las normas para citas y referencias son las que tienes que considerar. Las normas de tipo de letra, espaciado, justificado, demás, son las que da la universidad. Eso tendrían que considerar, porque a veces se equivocan, ¿no? Dicen, no, yo lo he hecho de acuerdo al APA, y el APA me dice justificado a la izquierda, y me traen el trabajo así, ¿no? Si ese fuera su trabajo, por decir, justificado a la izquierda es esto, ¿no? Así como están viendo, sin alinear. Y entonces me dicen, no, pero yo lo he hecho según como dice APA, y APA me dice justificado a la izquierda. Sí, APA dice eso, pero APA dice eso para los manuscritos cuando los mandas a la revista. ¿Por qué? Porque cuando el revisor recién determine que va a ser publicable, entonces el diagramador va a tomar ese texto que está así, en bruto, y le va a dar forma. Pero tú nunca vas a ver un artículo terminado de esa manera, ¿no? Tú vas a ver un artículo terminado, por ejemplo, así, ¿no?
¿Qué se me ocurre? Este de acá, supongamos, ¿no? No, sabe pues que está alineado a la derecha, a la izquierda, ¿no? Está alineado a ambos lados, justificado. Solo que el borrador estaba a la izquierda, así como un serrucho, ¿no? Algo así. Entonces ustedes no tienen que presentar de esa manera, pues tienen que presentar justificado ahí, alineado a ambos lados, como están viendo. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? ¿Algún otro comentario? ¿Ninguna pregunta más? Bien. No recuerdo ahorita el tipo de letra. Generalmente se redacta en Arial 12, ¿no? Generalmente. Hay que ver el manual, pues, ¿no? Mm, Se supone que la clase debe llegarles automáticamente, ¿no? Voy a igual descargarlo. Ya, me parece que aquí en la guía está, miren. Miren, ahí está, ya. Presentación formal de trabajo de investigación. Entonces ahí dice, tipo y tamaño de papel, márgenes, espacio, tipo de letra. Ahí lo dice, miren, ya. Ni siquiera es para que estén dudando. No sé por qué a veces les es tan difícil eso, pero ahí dice, miren, cómo se presenta cada detalle, ¿ya? Y ahí está la carátula. Solo hago una pequeña corrección para que todos lo consideren, por favor, y tomen nota de esto. Esto de acá no es correcto. Esto de acá no es correcto. Es plan de tesis para optar el título profesional de licenciado en psicología. ¿Ya? Porque ahí hay un error. La guía está en el aula virtual, en la sesión 10. Todo lo he puesto ahí. Revísenlo y se van a dar cuenta de eso. Ahí está, ahí he puesto en la sesión 7 u 8 también el manual de APA, he puesto las matrices, he puesto las diapositivas, he puesto otras cosas más. Todo está ahí. Revísenlo y se van a dar cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, eso de ahí es lo que les podría decir. Sesión 10, sí. Una cosa más. Una cosa más. Antes de cerrar, pues estamos justo en el tiempo preciso. Dos cosas quiero decirles, ¿ya? Para no confundirme. Primero, hay algunos compañeros que por algún motivo estaban trabajando con otro y se han separado. Si se han separado, pues no hay ningún problema, pero cada uno asume que está teniendo que presentar su trabajo independientemente. Entonces, tiene que presentar un trabajo, no va a presentar el mismo, ¿no? Tiene que presentar trabajos diferentes. ¿Ya? Eh, ya. Primero voy a terminar el primer punto. Primero termino ese punto. Si se han separado, cada uno presenta diferente, ¿no es cierto? Eso es lo que primero tendrían que ver. Pero lo otro de las tutorías, yo no veo el tema de las tutorías. O sea, administrativamente hablando, no me corresponde responder eso. Es lo que podría decirles, ¿no? Si la escuela les otorga tutorías o no, eso yo no le podría responder. Como les digo, es un tema administrativo. Tendrían que consultarlo con la escuela profesional, ¿ya? Yo lo que les puedo decir es que lo siguiente. Puedo quedarme, digamos, un par de horas más después de acabar la clase con algunos estudiantes si tienen alguna dificultad respecto de lo que se ha enseñado. Por ejemplo, hoy día se ha enseñado a hacer la descripción del problema. Entonces tendrían que traer su descripción del problema avanzado para revisarlo y para darle unas pautas para que lo mejore. Pero no es, el sentido de la tutoría o asesoría, como quieran llamarle, no es que nos sentemos a hacer con ustedes la tarea allí. Ese es un error que a veces se comete. El estudiante no trae nada prácticamente y viene un poco a que se haga en ese momento con el profesor de la mano, etc. Eso no es lo que se plantea. ¿Ya? La profesora de práctica me alcanzó un Excel con notas y supuestamente, según esas notas, ustedes han hecho la descripción del problema.
Supuestamente lo han hecho. Yo hoy día he dado pautas para mejorar lo que supuestamente ya han hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? La siguiente semana, entendiendo que ya se explicó cómo se va a hacer esto, puedo dividir mi tiempo en 2 horarios. Los que tienen clases después de las 7:15, pues están sobre la hora seguramente, entonces presenten su trabajo primero para revisarlo, de 5:45 a 7:15. Hay hora y media más o menos ahí. Después, los que sí se pueden quedar, ¿ya?, de 7:30 a 9 más o menos, podremos plantear un segundo grupo para revisar ese avance, pero un avance bien trabajado en los términos que se ha dicho el día de hoy. Profesor, disculpe, ¿qué día puede repetirlo? Tengo mi internet entrecortado. Hoy día, como hoy día hemos dicho, ¿no? Como hoy día. Ustedes necesitan una semana por lo menos para hacerlo bien, ¿no es cierto? Entonces, hoy día quedarnos no tendría mucho sentido porque recién se está supuestamente dando las pautas. Pero la otra semana, como hoy, podemos partir la primera hora y media de 5:45 a 7:15 para los que tienen clases después. Entonces, ellos lo presentan primero porque tendrán que salir, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y los que sí se pueden quedar en la segunda hora, podemos abrir un segundo horario de 7:30 a 9 de la noche y a ellos les trataré de revisar su trabajo para ayudarles a mejorarlo, ¿no? Hemos planteado, lo hemos dicho 2 veces, es para la semana 12, con motivo de la nota, ¿no es cierto?, de proceso 1. Lo hemos dicho 2 veces, en la diapositiva también está. Entonces la otra semana sería semana 11. En la semana 12, supuestamente tendrían que presentar, entonces tienen 2 semanas para hacerlo, ¿no es cierto? No habría razón para que no se pudiera hacer. Creo que es un tiempo más que suficiente. Hasta ahí entonces está claro cómo se ha planteado trabajar para que ustedes lo puedan hacer. ¿Está claro eso? Les pregunto para cerrar ese punto ya. ¿Sí está claro? Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? No entiendo la pregunta. Les voy a pedir también que revisen sus equipos. No podemos conversar si no tienen sus equipos bien. Ese es otro error grueso que tienen, ¿no? Se ha dicho, esa es la 4ª vez que repito, que la descripción del problema, que son 3 páginas de texto argumentativo sobre el problema de investigación, se debe presentar en la semana 12. Estamos en la semana 10, ¿no es cierto? Entonces tienen esa semana para hacerlo bien, para corregir lo que supuestamente ya avanzaron, porque a mí me han informado, de acuerdo a sus notas, que ustedes habrían hecho eso. Tienen esa semana para hacerlo. Entonces la otra semana yo voy a revisar el avance, entre comillas, en 2 grupos. De 5:45 a 7:15 un primer grupo y de 7:30 a 9 un segundo grupo. Pero no me van a traer cualquier cosa, ¿ya? Me van a traer el trabajo bien hecho, con buena ortografía, buena gramática, buen espaciado, como se ha explicado el día de hoy, y con las especificaciones de la guía. Los que presenten, les ayudaré a corregir lo que se necesite, pero no me traigan cualquier cosa. Luego lo mejoran para la siguiente semana y en la semana 12 se pondrá esa nota. ¿Ya? 15 días es más que suficiente para que puedan hacerlo bien. ¿Ya? Y luego vamos con el siguiente punto y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más para cerrar ya? ¿Todo claro entonces? ¿Ya? Bien, cierro la sesión, pero si alguno desea hacer alguna consulta de manera personalizada, ya me quedo unos minutos una vez que cierre la sesión. ¿Ya? Pero es sobre lo que se ha solicitado, no es sobre otras cosas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la sesión del día de hoy. Que tengan buenas noches y cuídense mucho.
Si alguno tiene una pregunta, me lo plantea, ¿ya? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre que sea más personal, sobre su caso? Sí, profe, buenas noches. Nosotros, mi compañera y yo tenemos una pregunta sobre el título. No sé si podremos consultarla. ¿Cuál sería la pregunta? Ujú. Sí, dígame, ¿cuál sería la pregunta para entenderlo? Sí, profe. Bueno, nuestra duda es, profesor, bueno, nuestro título es Cansancio emocional, bienestar general asociado a la calidad de sueños en enfermeros de un hospital público metropolitano. Nuestra duda es sobre bienestar general. Nosotros hemos buscado artículos y bueno, en sí el título así, bienestar general, no nos sale, sino nos sale, como decir, estrés, burnout y otras cosas, ¿no? Entonces, en sí no nos sale el bienestar general. Yo creo que si nosotros buscamos bienestar general, se está basando en general a todo lo que abarca, ¿no? Lo malo, se podría decir, ¿no? Ya, ya, Esa es mi duda, ¿no? ya, Entonces, ujú, ya. ¿cómo podríamos hacer Ya, en pero ese ahí, aspecto, ¿no? ahí lo que pasa es que ya desde hace un buen tiempo les he explicado lo siguiente, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando ustedes están haciendo la búsqueda, tienen que variar los términos de búsqueda. Si ustedes siguen buscando de la misma forma, es lógico que no van a encontrar mucho. Cuando se ha dicho, en el ejemplo que podemos poner ahí, ¿no? Cansancio emocional. En otros textos le van a llamar fatiga emocional y en otros textos Exacto. le van a llamar agotamiento emocional. Si yo solo lo busco como cansancio emocional, no voy a encontrar mucho que digamos. Por eso es que se tienen que construir ecuaciones de búsqueda. Primero, hay que identificar los términos de búsqueda. Si no, no van a poder encontrar. Entonces, cuando uno hace una lista, por decir así, de términos de búsqueda, en el ejemplo que estamos usando, esos términos de búsqueda no es que a mí se me ocurren, sino deben haber salido de algún lugar. Entonces, yo puedo construir ecuaciones de búsqueda para el caso de ProQuest, por ejemplo, o de EBSCO, y pedirle a la base de datos que lo busque de esta forma. Es decir, o bien dame documentos en donde se le haya llamado cansancio emocional, o bien dame documentos donde se le haya llamado fatiga, o bien dame documentos donde se le haya llamado agotamiento emocional. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, en el caso del bienestar, que es lo que me está señalando, Bienestar general. sí, pero el detalle es, no está ahí, sino el detalle es, no Profesor, tienen, buenas noches. Disculpa que le interrumpa. Yo soy con mi compañera. Lo ya, que usted menciona es, yo he encontrado información, así como usted menciona, por ejemplo, bienestar psicológico, estrés laboral, estilo de vida. ya. O sea, todo eso te sale de acuerdo a cómo vas leyendo, encontrando información. Ujú. Pero
bueno, yo me quedo con, o he encontrado, mejor dicho, por ejemplo, bienestar psicológico, estrés laboral, que he buscado información, también regulación emocional, flexibilidad psicológica, afrontamiento de estrés. Hay varios, solo que nosotros tenemos la duda en cuál quedarnos. Se generaliza el bienestar, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que no sabemos. Ya, la verdad es que yo no les entiendo a ustedes, más bien les soy honesto, y lo digo en los mejores términos posibles, porque es lógico que uno no se va a ir tan lejos, ¿no? O sea, cuando uno plantea los términos de búsqueda, estos son sinónimos. O sea, si yo digo, para suponer un ejemplo, que yo quería buscar bienestar general, ¿dónde está el primer paso? Siempre es hacer una lista de los términos de búsqueda. Les pongo un ejemplo más para que se den cuenta. ¿Qué pasaría si una persona quisiera estudiar el ciberbullying, por decir así como un tema? Yo diría, entonces voy a buscar así de repente, ¿no? Ya, pero en otro documento, de repente le van a llamar de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Lo que pasa es que ¿saben cuál es el problema? Se lo digo en los mejores términos posibles. No van a encontrar información si ustedes están pensando en que esto, digamos, lo voy a solucionar preguntándole al profesor. ¿Por qué? Porque yo tampoco no sé. Pero les pongo ejemplos y ustedes tienen que tratar de verlo así. Otro, por ejemplo, podría haber encontrado como así, ¿no? Acoso escolar cibernético, por ejemplo. Pero no me estoy yendo a otra variable. Ustedes están yendo a otra variable. En otro trabajo, por ejemplo, puedo encontrarlo como ciberacoso escolar. Son sinónimos, no es a otra variable. Todo lo que ustedes me cuentan es que están saltando a otra variable, Por ejemplo, otro puede ser cibervictimización escolar. Otro puede ser ciberagresión escolar. Otro puede decir bullying cibernético. Bullying cibernético. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya yo encuentre los términos, podríamos seguir buscando. ¿Qué tengo que hacer? Con esto, tengo que comenzar a armar mis ecuaciones de búsqueda. Entonces diré, búscamelo así, o búscamelo así, o búscamelo así. Esa es una parte de la ecuación de búsqueda, digamos. Esa solamente es una parte. Profesor, entonces, en bienestar general nos podemos guiar de las dimensiones que tiene o cómo haría. No sé si no me captan la idea. No sé por qué no captan la idea. ¿Están enganchadas con la explicación o no? Porque no me están captando la idea. Les he hecho sinónimos. No les he hecho que se vean las dimensiones. ¿Qué sinónimos tendríamos para bienestar, por ejemplo? En otros textos de repente le llaman bienestar emocional. En otros textos de repente le llaman bienestar subjetivo. En otros textos le llaman bienestar psicológico. En otros textos, etcétera. Ya, eso es lo que tendrían que hacer. Ya, ahora sí, profe, va a disculpar, sí, ya ahora sí ya lo entendí. Profesor, eso es lo que le mencioné. Yo he encontrado bienestar psicológico, por ejemplo. Pero por eso te digo, yo no capto el problema. Lo que pasa es que tú lo quieres encontrar tal y cual tú lo has pensado. Ahí está el problema. ¿Tú crees que cuando tú traduces un término vas a encontrarlo exactamente igual o va a variar, por ejemplo? Te pregunto. Eso es lo que teníamos duda, profesor, entonces ahora ya me queda claro y Ya, va a normal. disculpar. Sí. No te preocupes, sino que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo también percibo que a veces no me ponen atención a la explicación, pero ya está aclarado, no hay problema. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, Bueno, conmigo por mi parte sí, muchas gracias. Ahora ya, sí está aclarado y ya. pero quiero también que no se vayan así nomás porque no es todo de la ecuación de búsqueda, pues en la ecuación de búsqueda hay una cosa que no se están dando cuenta, ese es para un lado de su ecuación, pero así como ustedes están diciendo, yo lo voy a hacer en enfermeras, miren, en enfermeras,
vamos a poner ahí en enfermeras, también quizás no están encontrando por una razón, porque también tienen que variar esos términos de búsqueda también. Por ejemplo, pueden poner así. Tienen que variar también los términos de búsqueda de en quiénes están buscando, por decir, ¿no? Enfermeras, enfermeros, personal de salud, ¿no? Sí, así buscamos, profesor. Ya, pero todo lo que se pueda, o sea, no... Miren lo que les estoy diciendo. No, no estoy diciendo que no busquen, que busquen, digamos, por pasos, sino todo se arma acá. Si ustedes me dicen, no, supongamos que acá han puesto bienestar psicológico, ¿no? Bienestar emocional, bienestar general, bienestar subjetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya termina de hacer eso acá. Acá tienen que poner enfermeras or enfermeros, or personal de salud, or personal sanitario, or personal asistencial, or, etcétera. Todo lo que se encuentre relacionado a en dónde lo están buscando. Y en última instancia, y ahí creo que también está el detalle, cuando ya lo terminen de hacer esto, vamos a suponer que ya lo terminaron de hacer todo esto, también le tienen que poner que busque, porque por ahí va el asunto, que busque todos los términos con los que está relacionado los instrumentos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a usted les está faltando de repente eso. Test, por ejemplo, instrumento, por ejemplo, prueba, por ejemplo, cuestionario, por ejemplo, escala, por ejemplo, inventario, y así sucesivamente. Cuando ustedes ya terminan de armar la ecuación de búsqueda, dicen, bueno, yo he puesto mi tema acá, todas las formas en las que se pueda llamar, he puesto acá en quiénes lo voy a hacer, todas las formas como se llama ese personal, y he puesto acá todas las formas en las que se llama el instrumento. Recién agarro y lo chanco en EBSCO, por ejemplo, lo pongo y le doy enter, a ver cómo va a buscarse. Y después recién le voy a dar los filtros. Si veo que eso no funciona, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que reestructurar la ecuación de búsqueda y eso toma su tiempo. Por eso es que de repente ahí es lo que hay que afinar. Un poco más de orden, un poco más de cuidado, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora sí espero que esté más claro. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Cuídense, que les vaya bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario respecto de lo que se ha explicado?